tal amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida nuevamente a su pequeño espacio de meditaciones, comenzando el nuevo año 2024. Estamos a miércoles 3 de enero y hoy podemos celebrar como memoria opcional el santísimo nombre de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que en la encarnación de tu palabra pusiste el cimiento de la salvación del género humano, dale a tu pueblo la misericordia que te pide con insistencia, para que todos sepan que no existe otro nombre que deba ser invocado, sino el de tu unigénito, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos como primera lectura la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 29 al capítulo 3, versículo 6. Queridos hijos, si ustedes saben que Dios es santo, tienen que reconocer que todo el que practica la santidad ha nacido de Dios. Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Y todo el que tiene puesta en Él esta esperanza, procura ser santo, como Jesucristo es santo. Todo el que comete pecado quebranta la ley, puesto que el pecado es quebrantamiento de la ley. Y si saben ustedes que Dios se manifestó para quitar los pecados, es porque en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Dios no peca. Todo el que vive pecando es como si no hubiera visto ni conocido a Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 97. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Gritad, vitoriad, tocad. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Tocad la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos, con clarines y al son de trompetas, aclamad al Rey y Señor. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Y el Evangelio de hoy está tomado de Juan, capítulo 1, versículos del 29 al 34. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús, que venía hacia él, y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, a todo esto cabe ciertamente una gran pregunta. ¿Por qué Juan lo identifica de esta manera?
Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y hay muchas razones para que Juan lo identifique de esta forma, el Cordero. De hecho, es muy interesante revisar por qué la figura del Cordero es la que Juan saca a relucir. Podemos decir que podemos percibir la solemnidad de esta declaración de Juan acerca de quién era Jesús mientras le imaginamos señalándolo entre las multitudes. Dice que este es el Cordero de Dios. Algunos han pensado que era una referencia a su carácter, a su forma de ser, manso, humilde, como el de un cordero, según Mateo 11:29. Y por supuesto que lo era, claro que sí. Pero tal vez sea más acertado recordar que el cordero era un animal empleado especialmente para los sacrificios. Ahora bien, hay numerosas referencias a distintos sacrificios en los que el cordero debía ser sacrificado. Pensemos en algunas de estas referencias. Por ejemplo, cuando hablamos de la Pascua, en Éxodo 12, del versículo 1 al 28, se explica con claridad. Hay varias razones por las que aparece apropiado identificar a Jesús como el Cordero de la Pascua. Primeramente porque él fue sacrificado en la fiesta de la Pascua, y también el evangelista Juan explica que la forma en la que Cristo murió era en cumplimiento del sacrificio pascual, según el capítulo 19 de Juan. Pablo también afirma en 1 Corintios 5 que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. De hecho, la Pascua debía ser recordada por los israelitas porque por medio del sacrificio del Cordero, ellos fueron liberados de la ira divina y se constituyeron como una nación. Esto mismo se podría decir de la Iglesia, que es librada del juicio de Dios y es constituida como tal a partir de la muerte de Cristo. Pero a ningún otro lector se le pasaría por alto aquella hermosa descripción, hermosa y terrible a la vez, del profeta Isaías en el capítulo 53, cuando habla en estos términos: todos nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió la boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por eso es una descripción dramática de Jesús. Todos podemos ver a Jesús allí reflejado, sobre todo en el momento en que entrega su vida en la cruz. Ahora bien, todo lo que hoy hemos escuchado nos lleva a un punto, que es que si Jesús es el Cordero, es para quitar el pecado del mundo. A eso vino Jesús, a quitar el pecado del mundo. Y uno de los grandes problemas que tenemos hoy es que la gente piensa que ya nada es pecado y que cualquier estilo de vida que asuman está bien, no importa, no pasa nada. Y el demonio está muy interesado en que la gente siga pensando de esta manera y siga violando la ley divina y transgrediendo las ordenanzas del Señor, así sin más ni más. Pero no hay nada de esto que quede sin consecuencias. Pensémoslo de esta manera. ¿Qué es el pecado entonces? ¿Por qué es tan grave que Dios tuvo que venir, encarnarse y morir en una cruz para quitarlo? Pues el pecado es básicamente rechazar a Dios, es rechazar su ley, es rechazar su dominio, su sabiduría, su bondad sobre nosotros, es rechazar su autoridad, es rechazar quién es Él y al mismo tiempo ignorar quién somos nosotros, ignorar culpablemente. Entonces el pecado, por más que lo ignoremos, sigue estando allí. Por más que digamos que no pasa nada, sigue estando allí. Por más que el hombre diga que ya no necesita ser salvado de nadie, pues sigue estando allí, necesitado de salvación. Todos necesitamos a Cristo. Y ese pecado está allí mientras no lo reconozcamos. Por ello a veces, si usted se pone a revisar la teología protestante sobre todo, nos acusa
nos acusa infamemente a los católicos de que, como nos llamamos religión, entre comillas, queremos quitarnos el pecado a fuerza de obras buenas. Y esto no es así. Nosotros sabemos y estamos más claros que nadie de que el que quita el pecado es Jesucristo, y que todo lo que Él hizo y dejó y puso de manifiesto es para que estemos con los medios y recursos posibles para que su sacrificio en la cruz se aplique a nosotros y nos quite el pecado. Porque también el otro extremo, es decir, ya Cristo nos quitó del pecado, vivamos como queramos. Y esa es la otra parte de la teología protestante que puede tener problemas, que nos puede hacer caer en problemas a nosotros los católicos si estamos escuchando demasiadas predicaciones de pastores protestantes, que es lo que no debemos hacer. Entonces, sabemos que Cristo quitó el pecado con su muerte en la cruz, pero necesitamos aplicarlo a nosotros con el reconocimiento de que Jesús es el Mesías y de que es Él el que nos quita el pecado. Las buenas obras ayudan a quitar la pena temporal, pero la culpa la borra el Señor. Nos la borra con el bautismo, nos la borra con la confesión, sobre todo después de que hemos pecado otra vez después del bautismo. Y nos da los recursos para mantenernos en la gracia, que es la Sagrada Eucaristía, que no debemos recibirla en pecado. El asunto es que hoy la liturgia nos invita a reconocer esto, de que somos pecadores y necesitamos ese Salvador. Fíjense cómo la primera lectura de la primera carta de Juan, capítulo 2 en adelante, nos insiste en esto. Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre en llamarnos hijos de Dios. Y todo el que tiene puesta en Él esta esperanza procura ser santo, como Jesucristo es santo. Si somos hijos y estamos conscientes de ello, buscamos la santidad. Y la santidad es alejarse del pecado, es vivir para Dios. Luego dice Juan, todo el que comete pecado quebranta la ley. Quebranta la ley natural incluso, puesto que el pecado es quebrantamiento de la ley, es decirle no a lo que Dios pide de nosotros, es ignorarlo, es darle la espalda. Y si saben ustedes que Dios se manifestó para quitar los pecados, es porque en Él no hay pecado. Y todo el que permanece en Dios no peca, dice Juan, pero todo el que vive en pecado, el que vive pecando, es como si no hubiera visto ni conocido a Dios. Y esto es lo dramático y lo trágico, que mucha gente sigue viviendo en pecado y piensa que no pasa nada. Como tal vez tiene salud, le va bien, siguen saliéndole las cosas perfectas, piensa que no va a tener consecuencias. Pero es triste, más triste ver católicos que insisten en seguir pecando sin arrepentirse, sin hacer propósitos de enmienda o alejados de los sacramentos. Católicos que quieren seguir viviendo en pecado y no le dan importancia a este asunto de que van a misa, pues no comulgan y dicen, pues no pasa nada, voy solo a misa y me conformo con eso. No, si has conocido a Dios o si dices que has conocido a Dios, entonces tienes que procurar vivir en santidad para poder tener en tu corazón lo que Dios ha venido a regalarte. Si no, pues nos quedamos a mitad de camino y hacemos como infructuoso el sacrificio del Cordero de Dios, que vino a eso, a quitarnos el pecado del mundo. Esto es triste. Todo el que vive pecando es como si no hubiera visto ni conocido a Dios. Y tú católico, tú católica que me escuchas, no vivas de esta manera, como si no conocieras a Dios, como si no te importara seguir viviendo en pecado, sin confesión, alejada de la iglesia, alejada de Dios, porque no te hagas la ilusión de que vivir lejos de la iglesia no es vivir lejos de Dios, como mucha gente me ha dicho últimamente. Padre, yo me alejé de la iglesia, pero yo sigo con Dios, yo estoy con Dios, Dios es mi amigo, Dios me escucha, yo oro y yo estoy con Dios, pero no vengo a la iglesia, no quiero saber nada de la iglesia, o me alejé de la iglesia y no quiero volver. Así no se puede. La iglesia y Jesucristo son una misma cosa. Gústele a quien le guste y disgústele a quien le disguste. Así lo dejó el Señor, clarísimo en la Escritura. Entonces no puedes decir que estás con Cristo ignorando su palabra, ignorando su comunidad, ignorando los sacramentos, rechazándolos, no queriendo vivir en santidad y aún sigues diciendo que conoces a Dios y que amas a Dios y eres su amigo. Revisa tu alma, tu conciencia, porque lo que quiere Dios de ti es una vida santa, para que seas feliz en lo posible en esta tierra, aún en medio de las dificultades, y para que al fin, como hijo o hija de Dios, llegues al cielo y lo veas y puedas ser como Él,
Bendito sea Dios por esta realidad. Que el Señor nos ayude a vivir en esta santidad a la que estamos todos llamados. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.